Hola mis estudiantes, queda menos para vernos, vamos a hacer un resumen de las principales ideas que hemos estado hablando en nuestro curso de física, de mecánica. Planteamos un resumen acá de los temas vistos hasta ahora. En primer lugar, nosotros estudiamos 4 movimientos principales que podríamos dividirlos en movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, caída libre, que se trataba de un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y por último los proyectiles, que es en el primer movimiento que estudiamos en 2 dimensiones y que podemos descomponer en un MRU, movimiento rectilíneo uniforme horizontal, y en un movimiento de caída libre vertical. Cada uno de estos movimientos tiene características que lo hacen especiales, pero también comparten muchas cosas en común. En el caso, por ejemplo, del movimiento rectilíneo uniforme, la característica principal que lo destaca es que su velocidad permanece constante, es decir, uniforme, no cambia. Y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que vemos es que la aceleración permanece uniforme, no cambia, y la velocidad aumenta linealmente o disminuye linealmente, dependiendo si la aceleración es positiva o negativa. En el caso de la caída libre, que es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es conocida y además la calculamos. Es la aceleración gravitatoria, que tiene un valor de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en nuestro planeta, en la Tierra. En la Luna y en otros planetas la aceleración gravitatoria es diferente y por lo tanto el movimiento va a ser distinto. Pero en nuestro planeta todos los objetos caen con la misma aceleración. Y finalmente, en el caso de los proyectiles, algo que pudimos ver es que una de las características principales que tiene, además de ser un movimiento compuesto, es que la trayectoria de un proyectil es un arco de parábola. No es en línea recta ni vertical, sino que es un arco de parábola bien definido. Antes de analizar esos movimientos, nosotros a principio de año, yendo bastante más atrás, empezamos a definir algunas variables, algunas magnitudes físicas que son bien importantes y que hay que tener claro para poder entender cualquiera de los movimientos que presentamos anteriormente. Y bueno, empezamos haciendo un repaso de cifras significativas, comenzamos haciendo una introducción de lo que estudiaba la cinemática y decíamos que, por ejemplo, nos interesaba estudiar los movimientos, pero no nos interesaba estudiar cuáles eran las causas que producían ese movimiento. Y entonces empezamos a definir algunas magnitudes como desplazamiento, como esa distancia total recorrida en línea recta, ¿sí?, entre la posición inicial y final. Luego la velocidad media, que se define también como un vector producto de dividir el desplazamiento entre el tiempo, el intervalo de tiempo que tarda un objeto en ir de un lugar a otro. Así que si queremos saber la velocidad media, nos fijamos qué distancia recorre, vemos el desplazamiento y lo dividimos entre el tiempo que tarda en ir hasta ese lugar. Si recorrimos 160 kilómetros en 2 horas, entonces la velocidad media va a ser 80 kilómetros por hora, porque 160 kilómetros dividido 2 horas me da 80 kilómetros por hora. Y finalmente definimos lo que es la aceleración media. Decimos que un objeto tiene aceleración cuando cambia su velocidad y al igual que en el caso de la velocidad media también se define como un cociente, pero en este caso de la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Bueno, repasen todos los videos de cinemática que les dejé en el canal y vamos a hacer igualmente algún repaso seguramente en las clases presenciales, pero sería bueno que ya vinieran con más cosas estudiadas. Nos vemos pronto, un saludo para todos y que se encuentren muy bien.